Hola, soy Norma de Kaizen Spanish y en este video vamos a hacer un ejercicio de pronunciación. Seleccioné varias palabras con vocales o diptongos difíciles de pronunciar para algunos aprendientes de español, incluso si tienen niveles intermedios o avanzados. Este es el video número 5 de la serie 3 del plan de mejora continua para estudiantes intermedios o avanzados de español. Si quieres conocer más en detalle de qué se trata el plan, puedes hacer clic aquí. Las palabras que seleccioné para el ejercicio de hoy las saqué de la práctica de escucha, el primer video de esta serie, que trabajamos con el artículo titulado ¿La pobreza afecta el cerebro de los niños? La práctica de hoy consiste en que repetiré 3 veces cada palabra. Antes te haré recomendaciones o consejos u observaciones acerca de las fallas que normalmente tienen los estudiantes al pronunciar estas palabras. Si no te sale al primer intento, no te frustres. Sigue intentando. Recuerda que la pronunciación es un tema de práctica, es un tema físico, por lo que debes entrenar tu boca, tu lengua, la posición de tus dientes, tus cuerdas vocales para poder emitir algunos sonidos. Antes de comenzar, recuerda que en español las vocales tienen un único sonido, A, E, I, O, U, y que cuando pronuncies los diptongos, cada vocal debe sonar. Si tienes alguna dificultad con algún fonema en particular, no te preocupes, pronúncialo lentamente y repítelo. Poco a poco vas a ir entrenando para que el sonido salga de manera natural, a una velocidad normal. Ahora sí, comencemos con la práctica. Afecta. Pon especial atención al sonido de la A inicial. Abre bien la boca. Y en la segunda sílaba, fec, que suene la E como E, no como I. Entonces repite. Afecta. 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 Elevado. Presta especial cuidado a la pronunciación de las letras E. Elevado. 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 Educación. Si eres hablante de inglés, pon atención a que lo pronuncies con los fonemas del español. Educación. 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 Vamos con una palabra larga, así que la voy a decir despacio en las 2 primeras ocasiones. Emprendimiento. 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 Emergente. Pon atención a la pronunciación de las letras E, que suenen como E, no como I, y a la letra G, gen, gen, emergente. 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 Pensilvania. Elegí esta palabra para que la pronuncies con los fonemas en español. Repite. Pensilvania. 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 Apantallado. Aquí, además de las múltiples letras A, abre la boca para decir A, tenemos el sonido de la doble L, ya, apantallado. Puedes pronunciar la L como
ya o como ya. Cualquiera de las dos es correcta. Entonces repite. Apantallado. 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 Hormonas. En esta palabra quiero que pongas especial atención a pronunciar la letra H como en español, es decir, sin ningún sonido. La H es muda. No la sustituyas por la J. No digas hormonas, sino hormonas. 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 Desempleo. Es importante que sepas que cuando en una palabra hay un prefijo, como en este caso des, la palabra forma nuevas sílabas. Es decir, en esta palabra las sílabas no se dividen en desempleo. No, es desempleo. Muchos estudiantes suelen pronunciar los prefijos separados, desempleo, pero no, lo correcto es desempleo. 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 Área. Tiene la A inicial, abre la boca y rea, el diptongo ea. Practica. Área. 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 Influir. Uy es un diptongo que suele resultar difícil para algunos aprendientes de español. Si eres hablante de inglés, piensa en la palabra twin, gemelos. Es el mismo fonema. Repite conmigo. Influir. 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 Neurociencia. Esta palabra tiene el diptongo eu, que usamos por ejemplo en Europa y que suele resultar difícil para algunos estudiantes de español. Entonces vamos a decirlo lentamente las dos primeras ocasiones. Neurociencia. 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 ¿Muy desafiante? No te preocupes, de esa manera puedes identificar cuáles son los sonidos que te cuesta más trabajo pronunciar. Puedes dejarme en los comentarios aquellos fonemas con los que tengas más trabajo, más dificultad y voy a tratar de procurarte ejercicios específicos sobre esa pronunciación. El siguiente es un ejercicio de imitación. Esta vez lo haremos diferente, más paso a paso para que puedas imitar de manera más sencilla los sonidos. Recuerda que en la descripción de este video está el enlace con el que puedes pautar una clase de conversación conmigo y de esa manera trabajar tu pronunciación en vivo. No olvides suscribirte al canal de YouTube de Kaizen Spanish para que no te pierdas ninguna de las videolecciones. Si quieres mejorar tu español, toma acción.